Descubrí que mis padres habían transferido el negocio familiar a mi hermana, así que dejé de trabajar semanas de 80 horas sin paga. Una semana después, papá llamó: nuestro cliente más importante está a punto de cancelar. Sin disculpas, sin reconocimiento. Respondí fríamente: deja que Sara se encargue. Después de todo, ella es la heredera. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo, y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El zumbido bajo y rítmico de los servidores en la trastienda de Evergreen Solutions había sido la banda sonora constante de mi vida adulta durante 10 años. Ese zumbido había sido más que un simple ruido de fondo, era el pulso de mi existencia, una nana para las implacables semanas laborales de 80 horas que dedicaba al negocio familiar. Yo era Michael, de 32 años, y mi identidad estaba tan profundamente entrelazada con Evergreen, la empresa que mi abuelo había fundado, que apenas sabía dónde terminaba yo y dónde comenzaba ella. Mis manos, callosas no por el trabajo físico sino por las interminables horas agarrando un ratón y tecleando furiosamente, a menudo dolían con un latido sordo y persistente. Tenía ojeras permanentes bajo los ojos, un testimonio de las innumerables noches en vela resolviendo problemas técnicos, perfeccionando presentaciones y cerrando tratos que mantenían las luces encendidas y las ganancias fluyendo. Sacrifiqué tanto, las vacaciones eran un concepto extraño, mi vida social, un recuerdo lejano, las relaciones serias se marchitaban en ciernes, ahogadas por las constantes exigencias del negocio. A menudo comía pizza fría en mi escritorio, con la grasa manchando mis dedos, todo por un supuesto bien mayor, el futuro de la familia, el orgullo de mis padres y un legado que realmente creía que era parcialmente mío. Imaginaba un día en que mi nombre, junto al de ellos, quedaría grabado en la historia de la empresa, como recompensa por mi inquebrantable devoción. Mirando hacia atrás, ese era mi mayor punto ciego, mi punto más vulnerable, una necesidad profunda, casi desesperada, de su validación. Me aferraba a la creencia de que mi arduo trabajo y lealtad finalmente serían vistos, reconocidos y, lo más importante, recompensados. Quería enorgullecerlos, demostrar que era digno de la confianza que parecían depositar en mí. Mi hermana menor, Sara, era un contraste marcado, casi doloroso, con mi implacable empuje. Mientras yo fichaba antes del amanecer, ella aparecía alrededor del mediodía, a veces más tarde, con sus bolsos de diseñador colgados despreocupadamente del hombro. Trabajaba a tiempo parcial, si es que se le podía llamar así, desapareciendo a menudo en prolongados permisos sabáticos que se extendían semanas, a veces meses, regresando siempre con un nuevo bronceado y un nuevo repertorio de historias costosas. Con frecuencia faltaba a reuniones cruciales con clientes, con excusas poco convincentes y a menudo francamente extrañas, una migraña repentina, una cita de spa de última hora, un bloqueo creativo. Sin embargo, siempre la elogiaban, especialmente por sus logros superficiales, su impecable sentido de la moda, su habilidad para encantar una habitación con una sonrisa deslumbrante, aunque superficial. Oh, Sara simplemente tiene tanto don de gentes, arrullaba mi madre, mientras a mí me tocaba limpiar el desastre de un plazo incumplido. La última publicación de Sara en Instagram, una imagen perfectamente filtrada de ella descansando en una playa de arena blanca en Bali, con la leyenda "viviendo mi mejor vida", era un trago amargo que tragaba a diario. Sabía, incluso entonces, que la mejor vida se financiaba con lo que ahora me doy cuenta eran gastos de marketing inflados de Evergreen, gastos que siempre parecían aparecer misteriosamente en los libros después de uno de sus permisos sabáticos. Recuerdo un día de Acción de Gracias, vívido como si fuera ayer, el recuerdo aún es lo suficientemente nítido como para cortar el tentador aroma del pavo asado y el pastel de calabaza era un recuerdo lejano y burlón. Estaba encorvado sobre mi portátil en una oficina desolada, la única luz provenía de mi pantalla, tratando desesperadamente de asegurar a Global Corp, un cliente fundamental que redefiniría el alcance de Evergreen y aseguraría nuestro futuro durante años. Mis padres me habían llamado, sus voces goteando una preocupación empalagosa: «Oh, Michael, eres tan confiable. Sara se lo está pasando tan bien en su viaje. No podemos molestarla». Confiable, sí, ¿reconocido por el verdadero costo de esa confiabilidad? Nunca. Yo era el caballo de batalla, Sara el pony de exhibición mimado, y acepté tontamente mi papel, creyendo que finalmente me llevaría a mi lugar legítimo. El descubrimiento llegó un martes aparentemente ordinario, un día lleno del ritmo frenético habitual.
Me dolían los hombros, me ardían los ojos y el persistente sabor metálico de demasiado café cubría mi lengua. Estaba buscando un antiguo contrato de cliente, un archivo de un proyecto que había gestionado yo solo hacía años, cuando tropecé con una unidad de la empresa raramente utilizada. Mi dedo, guiado por un temblor de curiosidad casi imperceptible, hizo clic en una carpeta etiquetada como privado. Se me cortó la respiración. Dentro, un correo electrónico marcado como confidencial, plan de sucesión, me devolvió la mirada, su texto blanco y austero contra la pantalla oscura era un faro escalofriante. Las palabras en la pantalla se volvieron borrosas, luego se enfocaron con una claridad nauseabunda y horrible, propiedad total transferida a Sara tras la jubilación. Se me oprimió el pecho, un nudo frío se formó en mi estómago con sabor a bilis. Sentí como si alguien me hubiera vaciado por dentro y lo hubiera reemplazado con hielo, dejando un vacío hueco y doloroso. El aire abandonó mis pulmones, reemplazado por un terror frío y sofocante que me robó el aliento. Mis dedos temblaban tan violentamente que casi se me cae el teléfono, la pantalla brillante reflejando mi rostro pálido y horrorizado. Hice clic en los documentos adjuntos, cada página una nueva puñalada, una cruel confirmación. Cada sacrificio, cada noche en vela, cada centavo que había reinvertido en el negocio, pasó ante mis ojos en un montaje vertiginoso y repugnante. Había sido todo para nada, ¿era yo solo un activo desechable, una herramienta para ser usada y descartada? Imprimí los documentos, el suave zumbido de la impresora era una cruel burla a mi grito interno. El papel se sentía endeble, insustancial, pero contenía el peso de mi mundo destrozado. Mis manos temblaban tan incontrolablemente que las páginas susurraban como hojas secas en un viento invernal. Las doblé con cuidado, como si manejara un mapa frágil y antiguo hacia un tesoro olvidado, y las escondí en un cajón cerrado con llave en mi escritorio, un secreto que aún no estaba listo para enfrentar, una verdad demasiado dolorosa para reconocer de inmediato. Esa noche, acostado en la cama, el silencio de mi apartamento era ensordecedor, amplificado por el zumbido frenético en mis oídos. El techo se sentía opresivo, presionándome, amenazando con aplastarme. Repasaba en mi cabeza el comentario frecuente, casi casual, de mi padre: «Eres tan talentoso, Michael. Siempre caerás de pie». Era su frase comodín, pronunciada con un gesto displicente de la mano cada vez que mencionaba mi carga de trabajo o mi futuro. Ahora, se sentía como un descarte cruel y calculado de mi valía, una forma sutil de decirme que era prescindible, que mi valor residía solo en mi capacidad para generar ganancias, no en mi valor intrínseco como su hijo. ¿Era yo solo un engranaje reemplazable en su fachada cuidadosamente construida? Este fue mi primer verdadero momento de tocar fondo, la amarga comprensión de que el sueño familiar en el que tan ferozmente había creído era, para ellos, simplemente una transacción, un medio para un fin. El sabor de la traición era agrio en mi lengua, un recordatorio constante de la amarga verdad. La traición me carcomía, un latido constante y nauseabundo detrás de mis ojos, un dolor sordo que se extendía por mi pecho y se instalaba en mis huesos. Pasé días y días actuando mecánicamente en Evergreen, mis movimientos rígidos, mi sonrisa una cosa quebradiza y forzada. El familiar aroma a café rancio y tóner de impresora en la oficina, antes reconfortante, ahora se sentía como el olor de una tumba, un encierro sofocante. Sabía que tenía que enfrentarlos, arrancar la máscara y ver la verdad cruda y fea debajo. El suspense me estaba matando, una asfixia lenta y agónica. Elegí una cena familiar de domingo aparentemente normal. El aroma del estofado de ternera característico de mi madre, usualmente un abrazo reconfortante que prometía calidez y pertenencia, ahora se sentía empalagoso, una dulzura sofocante que me revolvía el estómago. El comedor, adornado con fotos familiares enmarcadas, mi graduación, el primer recital de ballet de Sara, unas vacaciones cursis en la playa donde todos llevábamos camisas hawaianas a juego, de repente se sintió extraño, ajeno. Cada rostro sonriente en la pared se sentía como una acusación, una burla silenciosa de la verdad que ahora poseía, un testimonio de una realidad fabricada. Esperé hasta que se retiraron los platos de postre, los últimos restos de pastel de manzana, una dulce mentira sobre la mesa, un floreo final y engañoso. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un pájaro atrapado desesperado por escapar de su jaula. Tomando una respiración profunda y temblorosa que hizo poco por calmar mi pulso acelerado, saqué los documentos de sucesión impresos de mi desgastado maletín de cuero y los coloqué suavemente sobre el roble pulido. Susurraron suavemente, un sonido que pareció romper el educado silencio de la habitación, resonando con el peso de verdades no dichas.
Los rostros de mis padres, usualmente tan serenos, tan cuidadosamente seleccionados para el consumo público, se contrajeron por la sorpresa, luego, rápidamente, un destello de algo frío, algo casi reptiliano, lo reemplazó, la defensiva. Se levantó un muro, impenetrable y escalofriante. ¿Qué es esto, Michael?, preguntó mi madre, su voz inquietantemente tranquila, casi empalagosa, aunque sus ojos se movían nerviosamente de los papeles incriminatorios a mi rostro, delatando su agitación interna. Es el plan de sucesión, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba, una calma sorprendente instalándose sobre mí, el que le da a Sara la propiedad total de Evergreen, dejándome completamente fuera. Las palabras flotaron en el aire, pesadas e innegables. Mi padre carraspeó, un sonido nervioso y gutural, evitando mi mirada. Jugueteaba con una migaja perdida en el mantel. No seas dramático, Michael. Solo son negocios. Sara, bueno, Sara necesita estabilidad financiera más que tú. No es tan ingeniosa. Finalmente me miró a los ojos, los suyos llenos de una mezcla practicada de preocupación y condescendencia, una mirada familiar que siempre me ponía la piel de gallina. Tú tienes el talento para triunfar en cualquier parte, Michael. Siempre supimos que estarías bien por tu cuenta. Eso era todo, su frase insignia para invalidarme, pronunciada con el habitual gesto displicente de la mano, una palmadita verbal en la cabeza, implicando que mis preocupaciones eran triviales, incluso egoístas. Era una sutil vuelta de tuerca, diseñada para hacerme cuestionar mi propia cordura, mi propio valor. Sara, siempre despreocupada, se encogió de hombros, jugueteando con un hilo suelto de su costosa blusa de seda. «Oh, ¿esa cosa vieja? ¿Cuál es el problema, Mickey? Eres tan ambicioso, empezarás algo aún más grande». Su uso casual de mi apodo de la infancia, Mickey, usualmente reservado para momentos de calidez, ahora se sentía como un insulto deliberado y cortante, una burla a nuestro pasado compartido. Sus ojos contenían un destello de triunfo que no pude pasar por alto, un brillo de cruel satisfacción. «¿Es esto lo que significa la familia para ustedes?», susurré, mi voz quebrándose en la última palabra, la pregunta una súplica desesperada en un vacío que no ofrecía consuelo, ni solaz. La pregunta flotó pesadamente en el extraño silencio, resonando en las paredes del hogar que alguna vez fue amoroso. Sentí un vacío profundo y doloroso, la traición un peso físico en mi pecho, una carga aplastante que amenazaba con sofocarme. No era solo el negocio, era la década de mi vida, la fe inquebrantable en ellos, hecha añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante, cargado de verdades no dichas y amargos resentimientos. Esa noche, despierto en mi apartamento, el silencio era ensordecedor, amplificado por el frenético zumbido en mis oídos. Los sonidos familiares de la ciudad afuera, una sirena distante, el estruendo del tráfico, parecían apagados, como si el mundo contuviera la respiración conmigo. La ira era un carbón ardiente en mi estómago, un infierno abrasador, pero debajo de ella, una profunda y gélida resolución había comenzado a formarse. No podían explotarme más. Mi decisión de irme no fue solo un acto impulsivo de rabia, fue un movimiento frío y calculado para protegerme, y a su vez, exponer su verdadera naturaleza. El peso de esas semanas de 80 horas sin reconocimiento finalmente aplastó los últimos vestigios de mi esperanza de su aprobación, dejando atrás un núcleo endurecido de determinación. Comencé mis preparativos en silencio. Cada noche, después del trabajo, respaldaba meticulosamente todos mis archivos de proyectos personales, cada registro de comunicación con clientes que detallaba mis esfuerzos en solitario en cuentas importantes como Global Corp, y cualquier propiedad intelectual que hubiera desarrollado exclusivamente. No estaba robando datos de la empresa, simplemente estaba reuniendo pruebas innegables de mis contribuciones indispensables, la prueba de mi trabajo, mi dedicación, mi propia existencia dentro de esa empresa. Mi instinto me decía que lo necesitaría, que la lucha estaba lejos de terminar. El acto se sintió casi quirúrgico, preciso, desprovisto de emoción, incluso mientras mi corazón dolía con el peso de mis acciones. Se sentía como traicionar a mi propia sangre, pero sabía que ellos me habían traicionado primero, mucho más profundamente. También contacté a Robert Maxwell, mi antiguo mentor de confianza en Evergreen, un hombre que siempre había sido una presencia tranquila y constante. Robert, un viejo amigo de la familia, a menudo había expresado una sutil desaprobación por el flagrante favoritismo de mis padres, aunque nunca interfirió directamente.
Ahora, me ofreció un sutil aliento, su voz baja y comprensiva. Michael, había dicho, sus palabras un bálsamo para mis nervios en carne viva. A veces los límites más difíciles de trazar son los que están dentro de tu propia familia, pero también son los más vitales. Mereces más de lo que te han dado. Él era el observador objetivo que necesitaba desesperadamente, un faro de cordura en mi mundo en espiral. Un lunes por la mañana, una semana después de la cena, envié mi correo electrónico de renuncia. Era breve, conciso y escalofriantemente formal. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto en Evergreen Solutions debido a una violación fundamental de la confianza y una necesaria reestructuración de prioridades personales. No copié a nadie más, dejando que la noticia se extendiera por la empresa por sí sola, una bomba silenciosa detonando en el corazón de su ilusión cuidadosamente construida. Las secuelas inmediatas fueron una vorágine. Mi teléfono vibraba sin parar con llamadas y mensajes de pánico de mis padres, primero exigiendo, luego suplicando, luego amenazando. Estás abandonando a tu familia, Michael. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Esto es una traición. Esta era su otra frase de manipulación característica, un recordatorio constante de alguna deuda imaginaria que tenía con ellos, una deuda que creían interminable. Mi voz, sin embargo, permaneció tranquila, firme y completamente desprovista de emoción. Me estoy protegiendo, mamá. Ustedes tomaron sus decisiones, y ahora yo estoy tomando las mías. Las palabras se sintieron pesadas pero liberadoras, una declaración de independencia. Una nueva y férrea resolución había reemplazado el dolor en mi pecho. El caos en Evergreen Solutions fue inmediato y profundo. Mis antiguos colegas, frenéticos, llamaban por proyectos estancados y consultas de clientes sin respuesta. Sara, completamente abrumada, intentaba delegar tareas que apenas entendía, su voz chillona por el pánico, exponiendo su total incompetencia a la vista de todos. La empresa, antes una máquina bien engrasada bajo mi dirección, era ahora un barco que se hundía. La semana después de mi partida, Evergreen Solutions se sumió en un caos absoluto. La oficina, antes eficiente, que yo había ayudado a optimizar y modernizar con incontables horas de trabajo no remunerado, era ahora una vorágine de confusión. Las llamadas telefónicas de empleados aterrados se convirtieron en un ruido de fondo constante en mi recién descubierta tranquilidad, un zumbido distante e irritante. Los rumores de mi repentina e inexplicable salida se extendieron como la pólvora por la industria, llamando la atención y levantando cejas. Mis antiguos colegas, muchos de los cuales consideraba amigos, quedaron atrapados en el fuego cruzado, con su lealtad dividida entre la familia y el hombre que realmente había mantenido a flote la empresa. Entonces llegó la llamada. Era mi padre, su voz cruda por el miedo, quebrándose con un filo de desesperación que nunca antes había oído. Michael. Nuestro cliente más importante, Global Corporation, amenaza con cancelar. Dicen que nadie más entiende su cuenta. Tienes que volver. Lo estamos perdiendo todo. Nos estás arruinando. El miedo en su voz era palpable, una súplica desesperada, pero aún así, ninguna disculpa, ningún reconocimiento de la traición, las mentiras, los años de explotación, solo pánico por su propio bienestar financiero, el resultado final de la empresa. Sin disculpas, sin reconocimiento. Las palabras eran un eco amargo del pasado, una confirmación de que sus prioridades seguían sin cambiar. Mi voz, sin embargo, permaneció fría, tranquila y completamente distante. Deja que Sara se encargue, papá. Después de todo, ella es la heredera. El silencio al otro lado fue ensordecedor, un vacío espeso e incómodo. Sabía a ceniza y victoria, una satisfacción perversa teñida de la profunda tristeza de una familia verdaderamente perdida, un vínculo irrevocablemente roto. La dinámica de poder había cambiado por completo, y por primera vez en mi vida, yo tenía las cartas, la verdadera ventaja. Unos días después, ocurrió un giro sutil pero crítico de los acontecimientos, un giro del destino que se sintió casi divinamente orquestado. Finalmente estaba dedicándome a limpiar algunas cajas viejas de la casa de mi infancia, recuperando algunos objetos sentimentales que había dejado atrás, mi polvoriento guante de béisbol, una copia desgastada de mi libro infantil favorito, una colección de fotografías descoloridas. Escondido en un cajón poco usado del viejo escritorio de mi padre, que mi abuelo había usado antes que él, lo encontré, un diario encuadernado en cuero desgastado. Era de mi difunto abuelo, un hombre conocido por su sabiduría tranquila,
su integridad inquebrantable y su naturaleza meticulosa. Él había sido el fundador original de Evergreen Solutions, un hombre que creía en la justicia por encima de todo. El aroma a papel viejo y un leve toque de tabaco de pipa se aferraba a las quebradizas páginas, un aroma reconfortante que trajo una ola de nostalgia agridulce. Dentro, entre entradas nostálgicas sobre vacaciones familiares y viajes de pesca, encontré una serie de notas detalladas sobre los primeros días de la empresa, su visión para el futuro y su compromiso inquebrantable con las prácticas comerciales éticas. Y entonces, allí estaba, un acuerdo de sociedad preconstitutivo original, cuidadosamente metido entre 2 páginas quebradizas, casi oculto a simple vista. Precedía a la actual estructura de propiedad de mis padres y parecía casi una ocurrencia tardía, una reliquia de una era diferente. Una nota manuscrita junto a una cláusula específica, casi arcaica, decía, para asegurar el juego limpio para todos los que verdaderamente construyen este sueño. Nadie debe quedarse atrás. La cláusula, escrita con una elegante caligrafía en bucle, establecía que si la propiedad de la empresa alguna vez se transfería sin el consentimiento documentado y un acuerdo de compensación justo para cualquier socio contribuyente principal, un término que mi abuelo había definido claramente, mencionándome por mi nombre debido a mis tempranas contribuciones no remuneradas al incipiente negocio familiar, incluso antes de ser adolescente, cuando pasaba los veranos archivando y organizando, el acuerdo podría ser impugnado legalmente, desencadenando potencialmente una venta forzosa o colocando la empresa en un fideicomiso neutral por un periodo. Esta era su previsión, una red de seguridad contra el mismo tipo de manipulación que estaba experimentando, un guardián silencioso desde más allá de la tumba. Este descubrimiento no se trataba solo de dinero, se trataba de su fe inquebrantable en la justicia, su reconocimiento póstumo y silencioso de mi valor fundamental, algo que mis padres me habían negado sistemáticamente. Se sintió como una mano cálida en mi hombro, un susurro de aliento de un hombre que realmente entendía. Armado con esta evidencia innegable, contacté inmediatamente a un abogado astuto y empático especializado en derecho corporativo y familiar, recomendado por Robert. Se llamaba señor Harrison, un hombre con ojos amables y una mente de acero. Escuchó sin juzgar. Le dije a Robert más tarde, sus ojos reflejando una tranquila comprensión de la traición, no solo de un negocio sino de un alma. La evaluación inicial del señor Harrison fue clara, la cláusula era válida y mi caso era sólido, especialmente reforzado por mis meticulosos registros de contribuciones y la inminente partida de Global Corp, que demostraba claramente la total incompetencia de Sarah. Esto no es solo una reclamación, Michael, había dicho. Esto es justicia. Inicié procedimientos legales, una impugnación formal al plan de sucesión y una reclamación significativa por salarios mal pagados pasados que se remontaban a mi primer día. Los documentos legales se entregaron rápidamente, creando otra ola de pánico en el campamento de mis padres, un nuevo temblor en su mundo cuidadosamente construido. Su reacción fue predecible y fea, indignación pública, campañas agresivas en redes sociales en mi contra, pintándome como un hijo codicioso e ingrato que estaba destruyendo el legado de su familia. Publicaron fotos antiguas mías de niño, yuxtapuestas con leyendas mordaces sobre traición e ingratitud, contra amenazas de demandas, acusaciones infundadas de espionaje corporativo y amenazas apenas veladas de hundirme. Intentaron desesperadamente poner en mi contra a la familia extendida y amigos en común. Su máscara social, ahora tensa, revelando los rostros desesperados y manipuladores debajo de su fachada, meticulosamente mantenida durante décadas, se estaba resquebrajando bajo la presión, revelando la podredumbre interior. Los susurros en la comunidad se hicieron más fuertes, un coro de juicio. Durante el proceso de descubrimiento de pruebas, el señor Harrison, con su enfoque tranquilo y sistemático, descubrió aún más evidencia condenatoria. El salario a tiempo parcial de Sarah resultó ser, astronómicamente inflado, mucho más allá de cualquier valor de mercado razonable por su mínima contribución. Informes de gastos detallados, enterrados profundamente en el software de contabilidad de la empresa, revelaron un rastro impactante de lujosos gastos personales, bolsos de lujo de la Quinta Avenida, productos electrónicos de alta gama y vacaciones exóticas a lugares como las Maldivas y los Alpes suizos. Todo meticulosamente disfrazado como entretenimiento para clientes o gastos de marketing. Este era su comportamiento característico al descubierto, una vida vivida enteramente para las apariencias externas, financiada por la misma empresa por la que yo me había desangrado. Pero aún más devastadora fue la serie de correos electrónicos internos entre Sarah y nuestros padres, que se remontaban a años atrás. Revelaron que Sarah había manipulado activamente a sus padres para excluirme.
Jugó con sus inseguridades sobre el creciente poder e influencia de Michael dentro de la empresa, susurrando veneno en sus oídos. Fabricó historias de mi deslealtad, exagerando mi percibida independencia, y sugiriendo que era demasiado ambicioso y me iría de todos modos, por lo que era más seguro asegurar su futuro primero. Es una amenaza, mamá, papá, decía un correo electrónico. Se apoderará de todo. Yo soy la que realmente entiende la marca, la imagen. Los manipuló como a un violín, declaró el señor Harrison secamente, su voz sombría, sus palabras una nana envenenada en sus oídos. Incluso sugirió que mantenerme fuera de la propiedad me motivaría a trabajar más duro para ganar su aprobación, una forma retorcida de guerra psicológica. El clímax llegó durante una tensa sesión final de mediación, justo antes de un juicio en toda regla. El señor Harrison había insistido en traer a un grupo selecto de miembros de la familia que habían permanecido neutrales, junto con los clientes más antiguos y respetados de Evergreen, incluido un representante escéptico de Global Corporation, que todavía estaba considerando sus opciones. La sala estaba cargada de tensión tácita, el aire pesado con el aroma a papel viejo y anticipación nerviosa. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un resplandor duro e implacable sobre los rostros de todos. El señor Harrison, con su manera tranquila y metódica, expuso las pruebas. Proyectó los correos electrónicos incriminatorios en una pantalla grande, píxel por píxel, revelando las conversaciones manipuladoras de Sarah, sus susurros insidiosos. Luego vinieron las discrepancias financieras, transacción por transacción, los números, una cruda acusación de su codicia y la complicidad de ellos. La sala jadeó. La fachada cuidadosamente construida de Sarah se desmoronó. Su rostro, usualmente tan sereno, tan perfectamente maquillado, se contrajo en una máscara de pura furia y desesperación. Estalló en una diatriba desesperada y llorosa, su voz chillona, resonando en las paredes pulidas, siempre trató de hacerme quedar mal. Nunca me apreció. ¿Me merezco esto? Su arrebato, una confesión pronunciada en un intento desesperado por defenderse, fue delante de todos. El representante de Global Corp, observando la caótica escena, negó silenciosamente con la cabeza, una clara señal de que su decisión estaba tomada. La máscara social de mi familia, antes tan impenetrable, finalmente se había hecho añicos por completo, revelando la fea verdad debajo. La decisión del tribunal fue rápida y decisiva. Basándose en la solidez de la cláusula de mi abuelo y las pruebas irrefutables que presentó el señor Harrison, los meticulosos registros de mis contribuciones, los correos electrónicos condenatorios, las flagrantes irregularidades financieras, el juez falló enfáticamente a mi favor. Mi década de contribuciones meticulosamente documentadas no solo fue reconocida sino legalmente afirmada, una declaración pública de mi valía. No fue solo una victoria, fue una profunda vindicación, un momento en el que la justicia, fría e imparcial, finalmente prevaleció. El resultado para Evergreen Solutions fue devastador pero completamente inevitable. El plan de sucesión fue revocado irrevocablemente. La empresa, considerada inestable, mal gestionada y ahora completamente envuelta en conflictos familiares internos, fue forzada a una venta inmediata a una corporación rival más grande, Horizon Dynamics. Mis padres, que se habían aferrado a la ilusión de control, perdieron casi todo lo que habían construido meticulosamente sobre mis espaldas, su preciado legado, su propia identidad, se había ido para siempre, vendido pieza por dolorosa pieza. Las consecuencias financieras y de reputación para ellos fueron inmensas. Enfrentaron graves pérdidas financieras, sus activos congelados, sus planes de jubilación cuidadosamente construidos evaporándose como niebla al sol de la mañana. Públicamente, quedaron en desgracia. La máscara social que habían llevado durante tanto tiempo, la que había engañado a tantos, estaba hecha jirones, reemplazada por el desprecio público y los susurros. Amigos y socios comerciales, que alguna vez habían admirado a su exitosa familia y su vida aparentemente idílica, ahora los veían por lo que realmente eran, manipuladores, engañosos y, en última instancia, egoístas. Las llamadas telefónicas cesaron. Las invitaciones a eventos comunitarios se agotaron. Se convirtieron en parias en los mismos círculos que tan desesperadamente habían tratado de impresionar. Sarah, también, enfrentó todo el peso de sus acciones. Evitó por poco los cargos penales por malversación, un testimonio de la negociación estratégica del señor Harrison, pero las sanciones civiles fueron aplastantes. La bancarrota se cernía, una nube oscura sobre su vida antes glamorosa.
su imagen cuidadosamente seleccionada en las redes sociales, antes su orgullo y alegría, su escudo contra la realidad, colapsó, dejándola aislada y expuesta. La vida lujosa que había ostentado se reveló como una mentira, y ahora todos lo sabían. Los me gusta y los comentarios en sus publicaciones se redujeron a nada, reemplazados por el silencio y el juicio. Y Global Corp cancelaron oficialmente su contrato con Evergreen Solutions. El correo electrónico, breve y al grano, citaba diferencias irreconciliables y falta de confianza. Fue un testimonio final y doloroso de las prioridades equivocadas de mis padres, que valoraban las apariencias y el favoritismo por encima de la integridad y el verdadero talento. La empresa, antes símbolo de su éxito, era ahora un monumento a su fracaso. Después, una profunda tranquilidad se instaló en mi vida. La energía frenética que me había definido durante tanto tiempo, el constante zumbido de llamadas telefónicas y correos electrónicos, comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de calma que no sabía que era posible. El dolor persistente en mis hombros disminuyó, las ojeras bajo mis ojos comenzaron a desvanecerse, el sabor metálico del estrés en mi lengua fue reemplazado por el sabor simple y limpio del agua. Usé mi acuerdo, una suma sustancial que, por primera vez, reflejaba verdaderamente mi década de trabajo y el verdadero valor de mis contribuciones, para lanzar mi propia consultora boutique, Estrategias. De anclaje. La construí desde cero sobre principios de absoluta transparencia, compensación justa y una valoración genuina del talento, todo lo que le había faltado al negocio de mi familia. Mi oficina, aunque más pequeña, se sentía infinitamente más grande, llena de la luz de mi propia visión. Robert, mi antiguo mentor, se convirtió en mi primer asesor oficial, su sabiduría constante y su aliento tranquilo una presencia reconfortante. Vio el fuego en mis ojos, la pasión por los negocios éticos. Varios antiguos colegas, impresionados por mi integridad y reivindicados por la decisión del tribunal, se pusieron en contacto, ansiosos por unirse a mí. Mi reputación, antes sutilmente empañada por las calumnias de mi familia, ahora brillaba más que nunca, construida sobre una base de honestidad y competencia. Aseguramos nuevos clientes no a través de la manipulación o falsas promesas, sino a través de resultados genuinos y confianza. Encontré una profunda sensación de paz y libertad que no sabía que era posible. La presión constante, la insidiosa manipulación emocional, el esfuerzo interminable por una aprobación que nunca llegó, todo se había ido. La casa en la que había crecido, con sus paredes que parecían resonar con acusaciones y expectativas tácitas, se desvaneció en un recuerdo lejano, un fantasma de un pasado que ya no habitaba. Mi nuevo apartamento, pequeño pero mío, se sentía como un santuario, un verdadero ancla en un mar creado por mí mismo, un lugar donde finalmente podía respirar libremente. Comencé a construir un nuevo tipo de familia, no de sangre sino por elección, amigos solidarios que celebraban mis éxitos y me apoyaban a través de las difíciles emociones que aún surgían. Eran los que realmente escuchaban, los que me veían a mí, no el papel que desempeñaba. Incluso comencé una nueva relación romántica saludable, una construida sobre el respeto mutuo y la conexión genuina, un marcado contraste con la naturaleza transaccional de mi vida familiar pasada. Fue una revelación, descubrir cómo se sentía el verdadero apoyo incondicional. Las cicatrices del pasado, sin embargo, permanecieron. Todavía había momentos, a menudo tarde en la noche, en que el recuerdo de su traición resurgía, una punzada aguda en mi pecho, un miembro fantasma de dolor. El escozor de sus palabras, el peso aplastante de su engaño, a veces se deslizaban de nuevo en mis pensamientos. Pero el dolor ya no me consumía. Era una cicatriz, un recordatorio de lo que había sobrevivido, un testimonio de mi resiliencia, pero ya no me definía. El alambre de espino alrededor de mis pulmones finalmente se había aflojado. Podía respirar de nuevo, profunda, plena, verdaderamente. Meses después, tuve un encuentro casual con mis padres y Sara en un evento benéfico comunitario, una gala anual que alguna vez dominaron. Parecían envejecidos, disminuidos, sus fachadas antes impecables ahora visiblemente tensas, sus sonrisas quebradizas y forzadas. Estaban amargados, resentidos, sus ojos con una mirada desesperada y vacía, pero aún incapaces de ofrecer una disculpa sincera. Mi madre se me acercó, su rostro grabado con una familiar súplica de simpatía, su voz delgada. «Michael, mira lo que nos has hecho. Estamos arruinados». «¿Cómo pudiste?». Mi voz, sin embargo, fue tranquila, incluso desprovista de ira o amargura. «Te deseo lo mejor, mamá,
dije, mi mirada firme, inquebrantable. Pero mi camino es mío ahora. El silencio después de que hablé fue profundo, un crudo recordatorio de los límites que finalmente había establecido, una línea trazada en la arena que no podían cruzar. Era el sonido de mi propia libertad, resonando más fuerte que cualquier discusión, más resonante que cualquier disculpa vacía. Apartaron la mirada, derrotados, sus palabras silenciadas por la fuerza inflexible de mi resolución. No sentí ningún triunfo, solo una paz tranquila y profunda. Mi historia, me he dado cuenta, no trata solo de traición financiera o batallas legales, trata del profundo, a menudo doloroso, viaje de autoliberación. Trata de entender que la verdadera familia no siempre es la sangre, se trata de confianza, respeto y apoyo incondicional. Trata de la importancia crítica de establecer límites, valorar tu propio valor y comprender que la verdadera curación comienza cuando te eliges a ti mismo, incluso cuando esa elección significa alejarte de aquellos que se supone que más te aman. Trata de encontrar tu propio ancla, tu propia fuerza, y construir una vida que sea verdaderamente tuya. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad familiar y tu propio bienestar? ¿Qué significa realmente la familia cuando la sangre no es suficiente? Comparte tus experiencias a continuación, y definamos juntos lo que realmente significa la familia.